Este libro, Represión en Democracia, de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, es un trabajo que venimos elaborando desde hace más de 2 años para tratar de sintetizar lo que en realidad representan alrededor de 20 años de militancia en el campo antirrepresivo, y lo que intenta es ser una herramienta que nos permita difundir a nivel del conjunto de la sociedad y a lo largo y ancho del país la tesis central que sostiene Correpi respecto de la naturaleza de política de Estado de las distintas herramientas represivas, tanto aquellas en las que se percibe de manera más directa su naturaleza de tal, como es el caso de la represión de carácter selectivo política, como fundamentalmente de la represión de tipo preventivo, que representan el gatillo fácil en los barrios, la aplicación sistemática de torturas en cárceles y comisarías o el sistema de detenciones arbitrarias. Con esa idea y con ese eje central vamos analizando y pasando revista a los principales debates vinculados con estos temas y también usando como apoyatura de todas las tesis justamente lo que surge de los casos concretos en los que nos ha tocado intervenir y en los que intervenimos cotidianamente durante este tiempo, porque lo que hemos pretendido es justamente que más allá del necesario trabajo de reflexión, de estudio, de análisis teórico, cada una de las ideas expresadas en este trabajo tengan como fundamento y como origen ese día a día de la cotidiana militancia en la cara misma de la realidad represiva de nuestro país. Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, es una organización que cobra forma y adquiere su nombre en el mes de mayo de 1992 como producto, como síntesis de una serie de experiencias y de intentos que veníamos desarrollando desde años antes un grupo de militantes que estábamos especialmente preocupados en tratar de entender el porqué y el para qué, por sobre todas las cosas, de estos fusilamientos de jóvenes, en su enorme mayoría provenientes de los sectores más humildes de la sociedad, que aparecían reflejados en los medios de prensa bajo el titular ubicuo de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden. Entonces, a partir del análisis de los primeros casos con los que tomamos contacto a través del vínculo con sus familias, de la asistencia profesional que les dábamos a través de nuestro equipo de abogados, empezamos poco a poco a darnos cuenta que esto que inicialmente aparecía como una cadena de encubrimiento, como un verdadero fusilamiento enmascarado como un pseudoenfrentamiento, era una de tantas herramientas represivas a las que se sumaba la utilización sistemática de torturas, las muertes en cárceles y comisarías, todo el sistema de detenciones arbitrarias, que constituía una vertiente poco explorada, poco caracterizada hasta ese momento de las políticas represivas estatales, con un claro objetivo de control, de disciplinamiento social. De allí que las caractericemos como preventivas. Bueno, a partir de entonces, y después de haber fracasado en el intento de incorporar la militancia respecto de estos temas en la agenda de los organismos de derechos humanos entonces existentes, que no percibían ese carácter político de estas modalidades represivas y solamente limitaban esa definición para la represión de carácter selectivo, es decir, aquella que se descarga sobre estos mismos sectores sociales, pero una vez organizados, fue que tomamos la decisión de darnos un nombre y de reconocernos como una organización que ya existía. Por eso, a partir del 22 de mayo de 1992, tomamos este nombre, Correpi, que sigue vigente hasta el día de hoy, con la definición de ser una organización política que activa en el campo de los derechos humanos con especificidad en lo que hace a la caracterización, denuncia y organización popular, promoción de la organización popular contra las políticas represivas del Estado. El actual gobierno se ha autodenominado el gobierno de los derechos humanos y aún en sectores que no comulgan abiertamente con el partido de gobierno o que al menos no son sus aliados manifiestos,
se suele reconocer cierto mérito en la llamada política de derechos humanos del kirchnerismo. Nosotros desde Correpi entendemos que esas iniciativas que se agrupan bajo esa denominación son en realidad la más eficaz herramienta represiva que el gobierno de Kirchner ha sabido utilizar, porque es precisamente la que le permite sumar a la coerción directa, a la represión directa, tanto de carácter preventivo como selectivo, una herramienta valiosísima que es la obtención, la construcción de consenso. ¿Consenso para qué? Para reprimir más y mejor, porque en definitiva el hecho de aparecer públicamente con la cara pintada con los derechos humanos y clamar que son compañeros de los desaparecidos y disponer buena parte del aparato estatal a trabajar como querellantes en las causas vinculadas a los represores de la dictadura, les da cierto grado de legitimidad en este campo que permite que no sean cuestionados de la forma más abierta y frontal que lo han sido otros gobiernos frente al cotidiano incremento tanto del gatillo fácil y la tortura como de la represión política. Porque por otro lado no podemos olvidar que tanto en uno como en otro campo los gobiernos de ambos Kirchner superan ampliamente los índices que han tenido gobiernos anteriores. Para decirlos con todas las letras y con mucha claridad, ningún gobierno de 1983 a la fecha ha tenido en total la cantidad de presos políticos que ha tenido desde el año 2003 el actual gobierno, ni tampoco gobierno alguno desde 1983 a la fecha, hablemos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa o de Duhalde, ha tenido el promedio de 20 hechos de gatillo fácil o de muertes en cárceles o comisarías por aplicación de tormentos, como en lo que va de este año viene teniendo el gobierno de Kirchner, o 1.034 casos en total, como sumamos desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008.